Buenos días a todos. Hemos venido desde Murcia para pasar unas vacaciones en la costa norte italiana. En este caso estamos en Arma di Taccia, cerca de Génova, donde creo que era Cristóbal Colón. Y precisamente creo que no era catalán. Y bueno, aquí vemos que hay diferentes banderas de todos los países: la estadounidense, la italiana, la francesa. Voy a girar el móvil, vemos que hay otras banderas por aquí, la inglesa. Aquí veo que está la española. Y de repente me fijo que la primera en el centro del restaurante es la bandera separatista catalana, señores. Esta gente son unos nazis que están obsesionados y no sé por qué están haciendo esto, pero vamos, supongo que es para vender que tienen un país diferente a este que es su país. Y ahora mismo voy a decirle al dueño del chiringuito que la quite inmediatamente porque representa unos valores racistas, xenófobos, que no tienen sentido. Y que representa que España es una dictadura cuando no lo es. España es un gran país. Ahora mismo voy a exigirle que la quite. Hasta ahora. Bueno, aquí vemos, he hablado con este hombre y ha cedido a quitarla amablemente. Es un gesto que siempre le agradeceré. Me ha dicho que alguien se la ha regalado, será un loco separatista. Y el hombre ahora está quitándola. Ha sido difícil porque he tenido que explicarme en italiano y le he dicho que es una bandera que ofende a toda España, que dice que España es una dictadura y que dice que los catalanes o los catalanes separatistas son una raza superior al resto de España. Córtala, que no pasa nada. Es un trapo. Grazie mille, signore. La España se lo agradece molto. Bueno, pues ahora solo me queda decir que todos los españoles que hayáis visto este vídeo, que vengáis a Victoria Beach. Es una playa privada italiana, que aquí hay muchas, y la verdad que es un sitio espectacular que recomiendo. Viva España y visca Cataluña, Cataluña siempre dentro de España. Chao.